Muy bien, entonces estamos grabando. Hoy nos encontramos con los chicos de la tarde. El tema de hoy es el papel de la iglesia o el protagonismo de la iglesia en diferentes momentos históricos, sobre todo en el desarrollo de lo que conocemos como el desarrollo europeo. Un poco la influencia en el mundo asiático, porque también la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, y más allá de la iglesia católica, el cristianismo como religión. Entonces veremos algunos aspectos de estos temas bastante grandes, bastante generales y que implican una profundización mayor, pero por efectos de este examen no vamos a profundizar tanto, pero sí veremos algunos aspectos que son importantes dentro del conocimiento general. Debemos conocer, debemos tener un conocimiento general sobre estos aspectos. Ahora bien, listo, el papel de la iglesia es preponderante analizar esto, como les había dicho, porque nos permite tener una visión más clara de quiénes somos, de cómo esta religión nos ha venido influenciando a lo largo de los años. En este sentido, podemos ir analizando la religión cristiana como judeo-cristiana. ¿A qué se refiere eso? A que la religión cristiana no nació únicamente con Jesús, al que posteriormente se le llama el Cristo, es decir, el ungido de Dios, porque eso significa Cristo. Recordemos también que es de esta religión es de ascendencia judaica, porque justamente de ahí proviene Jesús. Jesús es judío. Y desde ahí empieza el proceso de cristianización, desde el momento en que Jesús predica su evangelio a sus apóstoles, que en lo del círculo más cercano era de 12, pero que el círculo completo de apóstoles era de aproximadamente 72 personas. O sea, estos son, dentro del análisis de la numerología de la Biblia, estos son números referenciales. Por supuesto que sí, los apóstoles más cercanos a Jesús, incluido Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó y luego se alejó completamente de la predicación, estos apóstoles eran 12 y desde ahí empieza el proceso de cristianización de todo Medio Oriente y luego del Imperio Romano, que no estuvo a cargo precisamente de los apóstoles, sino de alguien que no conoció a Jesús directamente, sino de una persona que dice haber tenido un encuentro cercano con la imagen de Jesús, llamado Pablo, que proviene de una ciudad griega o de una ciudad que tenía por supuesto, pertenecía al Imperio Romano, llamada Tarso. Entonces, él es el que verdaderamente, dicen algunos historiadores, es él quien realmente funda lo que se conoce como religión cristiana. Entonces, desde ahí partimos. Bueno, con esta visión, con esta idea bastante clara con respecto a de dónde proviene esta religión, que proviene del judaísmo, analicemos algunos aspectos del judaísmo que son importantes. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de esto podemos decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento son parte fundamental para el cristianismo. El Antiguo Testamento narra las vivencias de cómo Dios crea el mundo y realiza sus alianzas, escrituras que más tarde Cristo leerá en la sinagoga. Por otro lado, el Nuevo Testamento recibe las historias acerca de Jesús y sus enseñanzas que formarán parte del cristianismo. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, en principio debemos recordar que esta concepción judía como tal, ¿sí? Recuerden, no se desconecten y apaguen sus micrófonos y tengan encendidas sus cámaras, ¿ya? Vamos a ir anotando algunos aspectos importantes. Sigan cogiendo notas porque hay muchísima información que no está dentro de las diapositivas, pero que son fundamentales para ir entendiendo esto. Voy a pedirte, por favor, Samantha, que me ayudes. Tú vas a ayudarme leyendo la diapositiva y yo voy a ir explicando un poco más a profundidad cada uno de los aspectos que se vayan mencionando. ¿Estamos de acuerdo, Samantha? Bueno, profe. Ya, muchísimas gracias, mija. Listo, entonces aquí estamos. Estamos ubicados en una religión que nace del judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? El judaísmo es esa religión que se crea o que se empieza a dar, y es una religión bastante particular, porque mientras otras grandes civilizaciones de ese entorno, estamos hablando de todo el entorno mesopotámico, estamos hablando de Sumeria, de Caldea, de Babilonia, estamos hablando de Jericó, una gran ciudad del Neolítico, enormes ciudades, que desarrollaron en su seno una concepción religiosa profunda, una concepción religiosa
que comparte algunas similitudes con respecto a la antropogénesis. ¿A qué nos referimos? Al origen del hombre. Por ejemplo, el Antiguo Testamento judío, la Torá, el Pentateuco, conocido como esos 5 libros base donde se narra la primera fase de donde aparece ese pueblo escogido por Dios. Y lo que lo hace particular, a diferencia de estas grandes civilizaciones mesopotámicas, estas que nacieron 3.500 años antes de Jesús, es que estos judíos empiezan a valorar la concepción de un Dios único. No son varios dioses. Y adicional a eso, esta concepción religiosa tiene una visión basada en un solo Dios que es completamente abstracto. ¿A qué nos referimos? A que este Dios no nace de lo que hay en los cielos, no nace de la fuerza de la naturaleza, no nace de la fuerza de los animales y sus cualidades, sino que nace de una concepción abstracta. Es decir, Dios es el todopoderoso, es el creador de todo, es el Dios bueno, el Dios que quiere que regreses a su seno, porque desde ahí empieza todo, ¿no? Recordemos que en el paraíso los seres humanos vivían cómodamente. Esa es la historia, la antropogénesis, cómo se va contando. ¿Qué saben ustedes de la historia de Adán y Eva? Cuéntenme, estudiantes, a ver, quiero escucharlos. ¿Qué saben ustedes de la historia de Adán y Eva? A ver, hablen. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué han escuchado ustedes en sus respectivas iglesias? Sean en su iglesia católica o sea en su iglesia cristiano-evangélica o cualquiera de las otras ramificaciones cristianas. ¿Qué han escuchado? ¿Cómo el hombre y la mujer fueron creados? Hablen, así sean ateos, no importa. Ya sé que ustedes son ateos prácticos, es decir, no creen en Dios cuando les conviene y creen en Él cuando todo les sale mal y quieren pedirle algún refuerzo religioso, ¿no? Por ahí, hasta yo mismo hace algún tiempo tuve un accidente con mi vehículo, no sé si les conté, se me vino un deslave encima y vi que mi vehículo se me iba con la corriente, el lodo y el deslave. Y ahí le rogué a Dios, Diosito, le dije, ayúdame, que no se me llegue, hasta lloré y toda la cosa, ¿sí? Porque somos religiosos más o menos cuando tenemos estos acontecimientos trágicos o fatales. Algunos no los han vivido, pero por ejemplo, si tu mamá se está muriendo, ¿sí? Y no tienes cómo hacer nada, no sé, te nace, te sales a esa espiritualidad y dices, bueno, Dios, ya que no te has manifestado antes, ahora haz un acontecimiento milagroso y sana a mi mamá. Entonces, estas concepciones religiosas nos invitan también a tener una cultura general religiosa. Ahora, cuéntenme, ¿qué saben ustedes sobre la creación del hombre y la mujer? ¿Qué es lo que dice la tradición bíblica judía? Porque hay algunas concepciones. Por ejemplo, hay algunas concepciones del pueblo sumerio que se parecen mucho a las narraciones de la creación de Adán y de Eva en el paraíso. Se parecen muchísimo estas narraciones. Incluso algunos podrían decir, y como son las narraciones sumerias que están escritas mucho más antiguas que la creación del mismo pueblo judío, que estas versiones, esta tradición oral de decir que el hombre y la mujer fueron creados por X, Y, Z, Dios, es una tradición que se ha venido de generación en generación y que luego los judíos fueron haciendo propia. Listo. Entonces, Mayra Granizo, por favor, cuéntame, Mayra, ¿qué has escuchado tú sobre? Hay dos versiones de la creación de Adán y de Eva. ¿De cuál te acuerdas tú? A ver, Mayra, dame una de las versiones de la creación de Adán y de Eva. No, casi no he escuchado la historia, Licen. Nunca. De lo poco que he escuchado es que, lo único que he escuchado es que de la mujer sale, del hombre Dios sacó una costilla para la mujer o algo así. Ya, muy bien, ahí tenemos una versión, sí, esa es una versión, está en el libro del Génesis. Para los que no saben, ese libro está dentro de un libro que se llama Biblia. En ese libro, que Biblia justamente significa recopilación de varios libros en uno solo, esa es la Biblia,
En esa Biblia existe un libro dentro de esa colección de libros que se llama Génesis. En ese libro, en los primeros capítulos, se cuenta cómo Dios creó a todo esto que entendemos como cosmos, esta organización entre plantas, animales, lugares, etcétera, y también la creación del hombre en el libro del Génesis. Ahí se relata, Mayra, justamente una de las versiones, porque es una de cómo Dios creó al hombre y la mujer. Una de las versiones dice que Dios hizo dormir a Adán porque Adán se sentía solo, andaba despechado y queriendo solo tomar, como cuando ustedes chicos los abandona esa chica porque los deja por feos. Asimismo se sentía Adán en ese momento y quería una compañera. Entonces Dios escucha el clamor de Adán, lo hace dormir en un sueño profundo y luego de eso coge, le abre un costado, arranca una costilla y de esa costilla se realiza la mujer o se crea a la mujer. Pero hay otra versión. Por ejemplo, Eric Gaona, ¿has escuchado la otra versión de la creación del hombre y de la mujer? Que en Bueno, el yo he mismo... escuchado la de la creación de Adán, ¿no? Que es que, bueno, Dios creó en el sexto día a Adán a su imagen y semejanza. Igual que dijo mi compañera, que a Eva la hizo de la costilla de Adán. Muy bien, cuando, verás, y ahí hay una como que se nos olvida una partecita. ¿Ya? Y esto lo leemos cuando vamos a la iglesia y toda la cosa. Los que no van a la iglesia, pues no lo leen. Y los demás, pues lo han escuchado alguna vez en su vida. Pero dice, en el sexto día, Dios creó al hombre y a la mujer. Del barro los creó. Cogió el barro y los hizo por ahí bien guapos, bien bonitos, y ya teníamos a Adán y Eva. Y después de unos y después de unos versículos, no muy lejanos, si ustedes pueden analizar esto y lo quieren ver, de repente otra vez Adán está solo. Y en ese momento Dios crea al hombre, a la mujer de la costilla de Adán. Muchos movimientos feministas hasta el día de hoy, teológicamente feministas, dicen que esto es para someter a la mujer porque la imagen del hombre se ve superior al de la mujer y por eso han creado esa versión. Muy probablemente sí, y es verdad. Porque el hombre en ese momento histórico quería establecer un predominio sobre la mujer. Y si la mujer no es creada directamente de Dios, sino como una extensión del hombre, se puede decir que tiene que someterse a la voluntad del hombre. Entonces, atentos a eso. Muy bien, así se crea esta versión de el origen del hombre. Es una visión totalmente judía. Entonces, en este sentido, podemos analizar lo siguiente. Ahora, después de estos acontecimientos iniciales, de estos acontecimientos primigenios que se empiezan a dar en el pueblo de Israel, empieza a crecer la población, empieza a generarse una gran explosión demográfica, por así decirlo. Todos hablaban el mismo idioma y de repente crean el hombre en su constante necesidad de acercarse a Dios, crea una torre enorme llamada la Torre de Babel. Es un sigurat, ya habíamos hablado de esto, tiene el estilo de un sigurat que va creciendo poco a poco y la intención de los sigurats era alcanzar las divinidades o la adoración de las divinidades o de los astros. Entonces este sigurat llamado Torre de Babel se constituye en el pretexto de que Dios crea al hombre y a la mujer y para poder limitar un poco ese afán de los seres humanos de querer ser como Dios, coge y castiga a los hombres después de haberlos expulsado del paraíso. Después, cierto, hablemos del asunto de la fruta prohibida. ¿Cuál es la fruta prohibida, estudiantes? A ver, háblenme, ¿cuál es la fruta prohibida? La manzana. La manzana. Ya, No se sabe. no se sabe. Muy bien, muy buena definición. Hablemos nuevamente de Adán y de Eva. Adán y Eva vivían en un paraíso, gozaban de todos los beneficios que ustedes se pueden imaginar como placer. Eso para mí, desde mi concepción teológica, es el paraíso. El paraíso es la máxima expresión del placer, de lo que nosotros conocemos como placer, en todos los elementos vitales, es decir, es la máxima expresión de ese placer. Y vivían en total paz hasta que de repente la mujer, como siempre, ¿no? La mujer tentándonos al mal, a los pobres hombres, víctimas de su malicia, es convencida la mujer por un ser totalmente negativo, malo,
que podría decirse que fue Satanás, la serpiente, la tentadora, y le dice que ellos desconocen el bien y del mal y que solamente conocerán o se darán cuenta verdaderamente quiénes son si comen de la fruta prohibida. Y la mayoría dirá que la fruta prohibida era una manzana, y es una pésima concepción porque en ese momento en la Biblia mismo dice que era una fruta. No se sabe si era una manzana, algunos le han puesto esa imagen de manzana, pero no es precisamente una manzana. En realidad es la fruta de un árbol, no se sabe cómo era el árbol, pero sí se sabe lo que producía. Es decir, el hombre y la mujer al comer de esa manzana dejaron esa concepción de inocencia, es decir, de desconocer el bien y del mal, y empezaron a analizar las cosas como estaban. Es decir, Dios era la total expresión del bien, pero también existía el mal. Y ahora que el hombre tiene conciencia, Dios lo castiga con algo llamado libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que el hombre puede escoger tanto el bien que proviene de Dios como el mal que también proviene de Dios expresado a través de la figura del demonio. O sea, aquí hay un debate bien candente en los círculos teológicos académicos de que si Dios es bueno y malo al mismo tiempo, porque recuerden que Dios es el origen de todo, o hay dos dioses, uno que es bueno, es decir, ese Dios que nos ha creado y nos ha dado todo, y otro Dios que es malo, es decir, es el demonio, etc. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta concepción dual? ¿Existen dos dioses o es un mismo Dios que conoce el bien y el mal? ¿Qué piensan ustedes? Mateo Yagua, ¿qué piensas, mijo? ¿Qué existe? ¿Un solo Dios que es dueño del bien y del mal o existen dos dioses igual de poderosos, el uno que es bueno y el otro que es malo, el uno que quiere llevarte al cielo y el otro que quiere llevarte al infierno? Suponiendo que tú eres una persona creyente, ¿no? Y así no seas una persona creyente, analízalo desde el punto de vista teológico. ¿Qué pensarías que existe? Un Dios que en sí mismo tiene bondad y maldad y es creador del bien y del mal, ¿o existen dos dioses? ¿Qué piensas? Yo pienso que existen dos dioses, porque si existe bien, debe existir también el mal. Muy bien, entonces tu concepción es dual, es decir, sí. Yo pienso que existe un Dios bueno y que existe un Dios malo, y si han visto alguna vez la película de Constantine, que está protagonizada por el señor, ¿cómo se llama este caballero? El que hace... recién nomás sacó una película. Bueno, no importa. Con todo, busquen por favor en YouTube Constantine, que es una película bastante simpática, pero que habla justamente de esta problemática. ¿Existen dos dioses o es Dios el progenitor del bien y del mal? Y al ser progenitor del bien y del mal, Dios es bueno y malo al mismo tiempo. Quiere que nos salvemos y quiere que también nos hundamos en el infierno, quiere que nos salvemos en el cielo o quiere que nos vayamos al infierno. Es una cuestión teológica bastante interesante, candente en algunos círculos académicos, porque como dice Mateo, yo pienso que hay dos dioses, entonces usted tendría que explicar el origen de los dos dioses y cómo cada uno explotó, cómo cada uno creó, porque si es que lo vemos desde ese punto, la creación divina, la creación de este mundo que conocemos, también es una creación de maligna. ¿Por qué? Porque no está completamente organizada y que cada cosa que hacemos nos lleva o al cielo o nos lleva al infierno, conociendo a que no son lugares. Ojo con esto, con lo que estoy diciendo. El cielo y el infierno en la concepción teológica no son lugares, porque lo que nosotros conocemos con estas tres dimensiones, este espacio corporal, esta condición sensorial, es una condición completamente humana, que se pierde cuando morimos. Entonces, cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a algún lugar? No, cambiamos, según la concepción teológica, cambiamos de estado. O vamos a un estado completo de cielo donde la presencia de Dios es infinita, hermosa, preciosa, placentera, o vamos a un estado donde tenemos sufrimiento completo, atrocidades, dolor extremo, o en su definitiva, pasamos al punto de vista ateo. Aquí es todo lo que hay y después de esto no hay absolutamente nada. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos analizado esos aspectos que son parte de la concepción cristiana. Nosotros somos, bueno, la gran mayoría tenemos una influencia judeo-cristiana.
y nace precisamente desde esa perspectiva de quién creó al hombre y la mujer, quién creó esta realidad, y desde ahí empezamos. Entonces, como había dicho, esta concepción judía empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a desarrollarse una humanidad mucho más organizada, crea una torre de Babel para alcanzar a Dios. Dios, ese Dios que creen los judíos, los castiga, los lleva a la desorganización, porque un pueblo demasiado organizado es peligroso, según cómo nos hace ver la Biblia, ¿no? Es decir, los seres humanos de ese momento que estaban considerando la posibilidad de alcanzar a Dios a través de la creación de un sigurat, de repente sufren un terremoto, y después de la caída de su torre, todas las lenguas empiezan a generarse en los seres humanos y hay una gran confusión. Así se explica, por ejemplo, la variabilidad de las lenguas. ¿Por qué hay multiplicidad de lenguas? Porque se habla español, porque se habla inglés, porque se hablan todas las lenguas que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, de esa manera se explica. Luego de eso viene el mal al mundo, es decir, los seres humanos eran malvados y Dios se calienta, es decir, se pega, perdón la expresión, pero se pega una de esas emputadas malditas y dice, ya me cabré de estos seres humanos, así que los voy a matar a todos. Borrón y cuenta nueva. ¿Sí? A la final, si lo consideramos, Dios es como el dueño de una caja de hormigas y nosotros somos las hormigas. Si nos portamos bien, Dios nos quiere. Y si nos portamos mal, es decir, empezamos a destrozar esta caja de hormigas, nos empezamos a escapar, empezamos a hacer atrocidad y media, Dios va a decir, bueno, me cansé de estas hormigas, así que las voy a botar, las voy a quemar y se acabó, borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? Podría decirse eso. Y es lo que pasó en este momento de la historia judía. Recuerden que estamos analizando la versión judía y en esta versión judía Dios se cansa del hombre y manda un diluvio. Ojo, científicamente se ha considerado que sí existió un acontecimiento diluviano, es decir, el planeta entero en estos últimos 6.000 años sufrió un diluvio, cosa que ha venido sufriendo desde, recordemos que hace 10.000 años tuvimos una glaciación, solo el centro del planeta tenía vida, el resto estaba congelado. Es ahí donde, por ejemplo, los neandertales hace 12.000 años desaparecieron porque se congelaron prácticamente. Esa subespecie humana desapareció y se conservó solamente al Homo sapiens, que es el que predomina hasta el día de hoy. Tuvimos el acontecimiento diluviano, que incluso otro texto más antiguo de la Biblia, que es el poema de Gilgamesh, creado por los sumerios, es el que relata, es el primer documento histórico que tenemos que relata ese acontecimiento y después lo hace la Biblia. Entonces, la Biblia dice que Dios se cansó de los seres humanos y los quiso exterminar, pero salvó a una familia. ¿Cómo se llamó este señor que hizo una barca que incluso puso animales dentro? ¿Cómo se llamó? Noé. Noé. Muy bien, hay varias películas de Noé. Russell Crowe protagoniza una bastante simpática donde la figura de Noé es como heroica y todo, parece superhéroe Noé, parece Thor. Entonces los invito a ver también esa película si desean ver y profundizar un poco más, porque hay mucha información con respecto a esto. Noé salva a la humanidad y de ahí, recuerden que el otro día nomás analizábamos la palabra semita. Semita viene justamente de uno de los hijos de Noé, que es Sem, y desde ahí se deriva la palabra semita, es decir, todos los hijos de Sem son los semitas. Recuerden eso. Listo. Y luego viene, ahí sí viene un Dios, después de que ya se cabrea, que ya está molesto, viene un Dios que empieza a querer otra vez compartir con el ser humano. Y es ahí donde aparece el señor Abraham, que es llamado el patriarca, del cual verdaderamente sale el judaísmo. Recuerden que Abraham, que era un anciano, es un ejemplo de la fe a ese Dios complejo y abstracto. Tiene un hijo que es llamado Isaac, al que casi lo mata en uno de esos arrebatos religiosos en donde sueña que Dios le dice que mate a su hijo, se lo lleva al monte y luego Dios envía a un ángel para decirle, Abraham, no mates a tu hijo. Y así se salva Abraham. Y de Abraham nacen 12 hijos, perdón, y de Isaac nacen 12 hijos y el más representativo se llama Jacob. De Isaac nace Jacob y de Jacob salen 12 hijos que desde ahí empieza una historia larga que ustedes pueden
analizarla en la historia del pueblo judío en la Biblia, si quieren profundizar. Si no quieren profundizar, sencillamente se quedarán con estos personajes clásicos del judaísmo, que es Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, y después de Jacob, el gran libertador, porque el pueblo judío, que un hijo de Jacob llamado José se convirtió en un personaje muy importante dentro del gobierno egipcio, llevó al pueblo judío para que viva en Egipto. Pero luego de algunos siglos, otros faraones consideraron que el pueblo judío era muy peligroso y lo sometió a la esclavitud. Después de algunos siglos aparece Moisés, y esta figura de Moisés es muy icónica, muy parecida a la figura de Jesús, Jesús que después es llamado el Cristo, y libera a ese pueblo de Israel. Así se devana esta historia del judaísmo. Es decir, va apareciendo estos acontecimientos en este pueblo, y sobre todo hay tres cosas que los caracterizan. Uno, que creen en un solo Dios, no hay una multiplicidad de dioses, no son politeístas. Dos, creen en un Dios abstracto, que lo ha hecho todo, que incluso no ha develado su nombre porque es muy misterioso, y solo le ha dicho a Moisés, a este caballero que se encuentra acá, cuando estaba creando una ley moral para que todos la siguieran, porque los judíos eran bien brutos, según como lo explica la Biblia, y necesitaban algo realmente extraordinario, que incluso Moisés, después de haberlo sacado de Egipto, llevado por el desierto, porque Dios les había prometido una tierra, esta gente se empieza a comportar mal frente a los ojos de Dios, y Moisés sube al monte Sinaí, en donde Dios le redacta, incluso alguna versión dice que Dios redactó las tablas, y en otra versión dice que Moisés tomó apuntes en las tablas. Entonces, Moisés se convierte en esa figura que recién comienza a hablar con Dios de una forma directa. Miren, es tan especial este caballero que sube al monte Sinaí, a un lugar sagrado, y se comunica tú a tú con Dios. Dice la misma Biblia en el libro del Deuteronomio, si no me equivoco, corríjanme por favor, no soy experto, no soy pastor, solamente estoy intentando relatar desde la perspectiva histórica, pero se dice que cuando bajó Moisés después del encuentro con Dios, su rostro estaba transfigurado, que significa que en realidad era tan sorprendente ver la imagen de esa cercanía de Dios que no reconocían a Moisés. Y Moisés les trae los 10 mandamientos. A ver, aquí, lección para todos, 10 mandamientos del pueblo judío, no de ustedes, porque ese es el pueblo judío. Si ustedes son judeocristianos, habrán tomado esos 10 mandamientos y los habrán hecho parte de su vida, aunque la mayoría algo saben, pero no lo han hecho vida. A ver, Shirley Gabriela Mora, cuéntame, Shirley, dame el primer mandamiento de la ley de Moisés. Vamos, Shirley, ¿estás o no estás? Si no me respondes, te saco de la clase. No está Shirley, va para afuera. ¿Listo? Ah, ya, listo. Vamos a ver. Era, ¿Ya? amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, listo. Luis Miguel Tenemaza, ya tenemos el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la ley del decálogo de la ley de Moisés. Vamos, Luis Miguel Tenemaza, dame el segundo mandamiento. Estamos recordando los mandamientos. Verán que esto es cultura general religiosa. Ustedes deberían aprender este tipo de cosas porque es parte de nuestra, aparte, se ha convertido en parte de nuestra cultura y de nuestras leyes también. Luis Miguel, vamos, segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Listo, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que no tomes el nombre de tu Dios en vano. Ojo, Dios solamente a Moisés le había dicho cómo se llama, y le reveló un nombre que no significa nada, o significa todo. Dice, Dios le dice a Moisés, cuando estaba en la zarza ardiendo, le dice, y le pregunta a Moisés, ¿y cuál es, a quién? Y voy a ir a mi pueblo, le voy a decir, ¿quién me mandó y qué le digo? Y Dios le dice, dile que te manda Yahvé. Y Yahvé es una concepción, 3 letras hebreas, que significa el que es, no significa nada más, ¿sí? Incluso eso, por el segundo mandamiento, estaba prohibido pronunciar en el pueblo judío. No podías decir eso.
A, pena de anatema, de expulsión o de muerte. Es decir, si tú utilizabas el nombre de Dios, podía venir un sacerdote, sentenciarte y te moriste. Así de grave era la cosa. Entonces, el segundo mandamiento era no pronunciar, incluso para poder llamar a Dios de una manera en la que no se incurriera en un pecado, se le empezó a llamar Jehová, que significa el Dios presente o el nombre oculto, depende de la versión, ¿no? Porque hay algunas concepciones. ¿Alguien puede decirme, según una consulta rápida en internet, qué significa Jehová? Veamos. ¿Qué significa Jehová? Jehová es el nombre que le dan a Dios en algunas versiones de la Biblia. Salmos 83:18, Salmos 103, Isaías 42:8. El Antiguo Testamento fue escrito en un hebreo antiguo que no usaba vocales. Ya, pero no hay la descripción de lo que significa. ¿Alguien tiene una descripción de qué significa la palabra Jehová? Vamos, ¿qué fue? El que será, es y fue. Muy bien, el que será, es y fue. A ver, ¿hay alguna tradición del desarrollo del nombre de Dios que en un inicio Yahvé se considera el nombre que Dios pronunció a Moisés y luego se le añaden algunas vocales al nombre de Dios con el fin de que refleje o se pueda pronunciar de una manera más sencilla y aparte de eso no se incurra en el pecado de nombrar como Dios dice que se llama, como Dios le reveló a Moisés cómo se llama, para evitar el pecado, el segundo mandamiento. Vamos al tercer mandamiento. Jennifer Yukcha, cuéntame Jennifer, ¿cuál es el tercer mandamiento de la ley de Moisés? Santificarás las fiestas. Muy bien, tercer mandamiento, santificar las fiestas. Ariel, cuarto mandamiento, Ariel Espinosa. Honrar padre y madre. Honrar padre y madre. Melanie Rivera, quinto mandamiento. Melanie Rivera, ¿estás presente o no estás presente, Melanie? Habilítenme las cámaras porque no. Ya, listo. Habilítenme las cámaras porque no sé si están o no están. A ver, Melanie, habla. Ya. ¿Cuál mandamiento era? El quinto, porque ya estamos 4, recordemos. El quinto. Ya, dale. No matarás. Ya, tenemos al quinto mandamiento. No matarás. ¿Segura? Sí, no matarás. Listo, vamos. Alison Altamirano, sexto mandamiento. Ya, espera, a ver, es no cometer actos impuros. Muy bien, muy bien. No cometer actos impuros. Séptimo mandamiento. Yo mismo. No, vamos a ver. Mayerly Simaliza, séptimo mandamiento. Aguante que recién voy a buscar. Vamos, rápido. Séptimo mandamiento, Mayerly. Séptimo mandamiento de la ley de Moisés. Hable. No sé, Liz. No sabe. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ragni, a ver, hable. Séptimo mandamiento. No robarás. No robarás. Octavo mandamiento. Rodrigo Josué. Octavo mandamiento, vamos. Rodrigo Josué Proaño. ¿Estás o no estás? Si no te saco. No estás. Qué pena. Vas a salir en este momento. ¿Listo? No se levanten de su silla, estamos en clases, ¿no? Estamos en clases. Acabo de eliminar Rodrigo Josué Proaño. Perdón, Rodrigo Josué Proaño. ¿Estás o no estás, Rodrigo? No estás presente. Qué pena, te eliminé. Muy bien, no me pidan que los admita después. Veamos, Dayana Alomaliza. Vamos, octavo mandamiento. Dayana, ¿estás presente? Ya, vamos, Dayana. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No levantar falso testimonio ni mentir. Muy bien, excelente. Noveno mandamiento, Efraín Andachi.
no consentirás pensamientos ni deseos puros. De deseos impuros, ¿no? Y 10º mandamiento, a ver, Cadixa Amaguaña. No codiciarás nada de tu prójimo. Pero ni la mujer, ni su asno, ni su burro, ni su tierra, ni lo que sea, nada puedes codiciar. Muy bien, listo, perfecto, ya tenemos el decálogo. Entonces, este hombre aparece como el Salvador, aparece como el que pone las reglas en el pueblo de Israel, y luego de él continuamos. Recuerden que estamos haciendo un recorrido de todo lo que implica el judaísmo, que incluso eso está dentro de la exigencia de ustedes como cristianos en sus iglesias, aprenderlo, porque es el Antiguo Testamento para ustedes, es la antigua enseñanza que incluso los judíos de hoy siguen aceptando. Los judíos de hoy no aceptan a Jesús de Nazaret como el Mesías, por eso ellos siguen siendo judíos. Perfecto. Ahora sí continuemos, por favor. Etimológicamente, judío proviene de la palabra Judá, Judea, que significa pueblo o pobladores, bajo el dominio de otros imperios. Recuerden que siempre los judíos han estado sometidos en inicio al pueblo de Israel, perdón, al pueblo egipcio, luego al imperio romano, luego han sido expulsados de su propia tierra en el año 70 en la llamada diáspora, es decir, fueron expulsados completamente, y de ahí han ido rodando, y recordemos que en el último siglo, para 1939, el señor Adolf Hitler, el primer ministro alemán, condenó el ser judío como una condición de inferioridad y con la condición de ser exterminados porque han saqueado al pueblo alemán y los llevó a campos de concentración para el exterminio. Miren hasta dónde han sido vistos los judíos como un pueblo negativo, nocivo, a pesar de que ellos siempre se han considerado el pueblo escogido por Dios. Perfecto. Ahora sí veamos. Listo, ayúdame Samantha, por favor. Antecedentes del catolicismo, cristianismo. El cristianismo, fieles a Cristo, es una religión abrámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Atentos, por favor, espérate ahí, Samantha, un ratito. Dice que es una religión abrámica. ¿Qué significa que sea abrámica? Significa que proviene de Abraham, que tiene la misma raíz. Por ejemplo, el pueblo judío tiene su raíz en el padre Abraham, así le llaman. El pueblo islámico también reconoce a Abraham como su padre. Y los cristianos también reconocen a Abraham como su padre. Por eso se llama religión abrámica, monoteísta, que adoran a un solo Dios. ¿Listo? Y tercer componente, que sigue fielmente, bueno, es lo que se dice y es lo que se espera, pero sigue fielmente las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sigamos, por favor. Es la religión más extensa del mundo, con 2.400 millones de seguidores. El cristianismo es una religión diversa tanto cultural como doctrinalmente. Judea, Imperio Romano. Jesús, Hijo de Dios, bien y mal, parábolas. Critica a los ricos y de especialmente un mensaje de empatía y de unidad. Cronología del tiempo, aporte. Jesús ya involucra a la mujer como un igual aporte virgen. Muy bien, a ver, atentos aquí, atentos, hay algunas cosas que ir analizando, ¿no? Bueno, en este momento no es tan relevante cuántos fieles tiene el mundo. A pesar de que ha venido a menos esta religión en algunos lugares, en otros lugares el cristianismo se ha venido expandiendo con el paso del tiempo. Recordemos que hoy no solamente tenemos el cristianismo católico, sino también llevan casi 600 años el cristianismo protestante, es decir, aquel cristianismo que nació a partir de las manifestaciones en contra de la iglesia, las 94 tesis o 96 tesis que el señor Martín Lutero expuso en Alemania para el año de 1506. A partir de esas tesis, el catolicismo tuvo un cisma que provocó la apertura o el nacimiento de varias sectas protestantes o de varias ramificaciones, porque a algunos les molesta que se hable diga este término, pero en realidad es lo que es decir, una separación de la iglesia principal
y en este caso estas ramificaciones religiosas han dado fruto hasta el día de hoy, incluso se siguen partiendo más y más. Por ejemplo, pues vemos que don Juanito se hizo cristiano, no estudió teología, pero se abrió una iglesia y ahí hacen una adoración, hacen alabanza, hacen oración, interpretación de la Biblia, a como bien pueda, porque justamente es lo contrario del catolicismo, cuya doctrina la mantiene restringida a sus máximos líderes. Es decir, no es que yo, como Juan Pérez o Fernando Moreano, mañana digo que creo en Jesús, pero creo a mi manera. No puedo decir eso. Tengo que adherirme. Si eres parte de la Iglesia Católica, tienes que adherirte a esa visión. ¿Listo? Entonces, en este cristianismo católico, Jesús es visto como hijo de Dios, como el defensor del bien y el que está contra el mal, el que enseña a través de parábolas, que son enseñanzas muy sencillitas, porque si se pone a enseñar teológicamente, la gente no lo va a entender, al menos gente que es totalmente ignorante, que sencillamente se dedica a criar ovejas, a pescar, a algo de la agricultura, y hace una crítica considerable. Ahora, esto es muy importante. En ocasiones la figura de Jesús es vista como una figura demasiado santurrona para como fue realmente Jesús, ¿sí? ¿Por qué digo demasiado santurrona para como fue realmente Jesús? Porque Jesús es un hombre que fue muy criticado en su tiempo. A ver, analicemos un poquito de la vida de Jesús, de lo que se ha venido recopilando a través de los evangelios y también de los documentos exotéricos, es decir, que están fuera del canon, que no pertenecen a lo que dice oficialmente la iglesia, pero que también es parte histórica. Algunos historiadores mencionan que el Jesús histórico de carne y hueso no existió. Miren lo que estamos diciendo. El Jesús histórico no existió. ¿Por qué? No hay ningún vestigio de que realmente haya sido una persona de carne y hueso. Ahora, sí hay documentos muy antiguos que refieren algo sobre un Jesús de Nazaret. Por ejemplo, uno de los documentos de los cuales se basa más la iglesia es un documento muy antiguo de Eusebio de Cesarea, un historiador romano, que algo recoge. Sí, pero que tampoco es tan confiable de que se esté hablando de esa persona. Es decir, sí hay algunos documentos, pero no es que Poncio Pilatos, que era procurador cuando Jesús vivía en Nazaret o en Judea, era procurador romano, es decir, el que administraba la provincia de Judea. Este señor, que es Poncio Pilatos, jamás menciona en su desarrollo de su legislación, o sea, de su administración romana, jamás menciona a un Jesús de Nazaret. Entonces, si tal vez lo conoció, nunca fue demasiado importante para él, para su presencia, ¿no? Como para relatarlo históricamente. Ahora, a ver, atentos a esto. Ahora, ¿qué pasa con Jesús de Nazaret? Jesús nace en un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblito? A ver, hablen. ¿Cómo se llama ese pueblito? ¿Dónde nació Jesucito? A ver, ustedes que son tan inteligentes, ¿dónde nació Jesucito? En Belén. Muy bien, exacto. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, dice la canción, ¿sí o no? Entonces desde ahí ya pueden irle cachando dónde nació Jesús, porque nació en Belén. Ahora, se dice, no se sabe exactamente si nació en Belén. Parece que eso fue acomodado para hacer ver y para hacer coincidir las escrituras, porque el pueblo judío, ojo, el pueblo judío siempre esperó a un Mesías, a un Salvador, pero siempre lo ha esperado como un gran líder político y militar. Por eso es que hasta el día de hoy, los judíos consideran que es absurdo que Jesús, el de Nazaret, haya sido su Mesías, porque Dios les ha ofrecido a un líder poderoso. ¿Y cómo puede ser un líder poderoso aquel que se dejó matar por los romanos? Porque en realidad un mejor Mesías en ese momento es Judas, el que es sentenciado, perdón, Barrabás, el que es sentenciado con Jesús.
Barrabás es un líder político, un líder subversivo, un líder que ha llevado al pueblo de Israel a crear una especie de terrorismo de Estado contra el pueblo romano, para liberar al pueblo judío. Entonces, para los judíos actuales, es inconcebible que Jesús haya sido su modelo de Mesías, porque su modelo de Mesías es un líder político, es un líder financiero y es un líder militar que hará que el pueblo de Israel se posicione sobre el resto de las naciones del mundo. Por eso Jesús no es visto como el Mesías, como nosotros lo vemos. Y ahora, yo iba diciendo que Jesús en ocasiones es visto como un hombre demasiado santurrón para como lo veía su época. Verán que es un niño que creció con su papá, que se dicen que era carpintero, no de los mejores, no que era un artista ni nada, era un carpintero común y corriente, que pertenece a un sitio no muy importante, ni siquiera vivía en la capital, que vivió con sus padres hasta los 12 años cuando fue al templo, como cuenta, ¿no?, la historia del Evangelio de San Marcos. Va al templo y en el templo de Jerusalén, que era visto como el máximo exponente, y analicemos otra cosa. Jesús no pertenecía a la clase privilegiada que aprendía a leer y escribir. Es muy probable que Jesús no haya estudiado nunca, no es que no haya estudiado nunca, no haya aprendido a leer y a escribir. Es decir, probablemente Jesús era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Pero para ese momento histórico, la mejor forma de aprender era de memoria. ¿Y qué había que aprender? Todas las escrituras. Y aquel que las pueda retener es una persona inteligente para ese momento histórico. Y Jesús, se nota que Jesús era un hombre, era un niño que tenía una capacidad intelectual bárbara, al punto que cuando llega al templo de Jerusalén, es reconocido por todos los escribas, por todos los fariseos, por todos los sacerdotes del templo, un niño extremadamente sabio, ¿sí? Entonces, y de ahí desaparece ese niño. Regresa cuando tiene 30 años y regresa a criticar. O sea, ojo con esto. Hay algunos historiadores que se han visto o se han volcado a la tarea de estudiar ese lapso de los 18 años de Jesús hasta que vuelve a aparecer. Algunos le han seguido la pista, porque parece ser que visitó algunos monasterios de ese momento, tuvo algunas influencias incluso del budismo, visitó Egipto, se recorrió, es decir, parece que Jesús no era un niño muy común, se lo consideró como sabio desde muy pequeño y empezó como una especie de recorrido para poder ir aprendiendo y al mismo tiempo ir enseñando. Al punto que cuando regresa a su pueblo, lo primero que hace es ir a una sinagoga y decir que lo que ahí está escrito ya se cumple en él. O sea, todo el mundo estaba loco con lo que decía. Y luego de eso, incluso manifiesta que nadie es, no sé si ustedes han escuchado este famoso refrán popular cogido de la Biblia, que dice, Jesús dice en un momento en esa sinagoga, dice que nadie puede ser profeta en su propia tierra. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Lo han escuchado? Nadie puede ser profeta en su propia tierra. ¿Ya? Si no lo han escuchado, pues ahora lo acaban de escuchar y será muy útil. Al decir nadie es profeta en su propia tierra, Jesús le está dando la pauta para que, bueno, en principio es visto como una persona media para el pueblo judío. Estaba mal. O sea, de repente se presenta en una sinagoga, dice que todas las escrituras se van a cumplir en él y que algunas cosas que están enseñando están mal, y el tipo casi lo cogen y lo matan ese día. Y después de eso empieza su peregrinaje por diferentes lugares enseñando. Ahora lo que lo hace especial a Jesús es que no solamente enseña, no solamente es un gran maestro, sino también que sana a la gente. ¿Ya? Y aparte de eso, Jesús es muy alegre. ¿Por qué? Porque es visto, ojo con lo que voy a decir para algunos que son cristianos, de esos que piensan que Jesucito no bebía vino, sino jugo de uva, les voy a decir que lastimosamente no es así. Jesús era criticado. Verán lo que decían los fariseos. 1, es borracho. Vean, ojo, es borracho. 2, pasa solo con prostitutas. 3, es amigo de ladrones. 4, es un glotón.
4 cosas que era Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sí, estaba rodeado de esa gente, de la gente que en el momento histórico de Judea era vista como la escoria de la sociedad. Los parias, parias también es una expresión que sirve para decir esto. Eran parias de la sociedad, era gente que no servía según el pueblo judío. ¿Por qué no servía? Porque si eras prostituta, eras ladrón, eras cobrador de impuestos del Imperio Romano, eras un soldado, eras una persona que servía al Imperio Romano, eras pobre. Si eras pobre, el pueblo judío, y hasta el día de hoy pasa esto, si tú eres pobre en el pueblo judío es porque Dios te ha castigado por ser malvado, por ser malo. Por eso Dios te castiga con la pobreza. Por eso vemos que los judíos actualmente, si eres judío, te enseñan desde niño a cómo acumular riqueza, porque la riqueza es un símbolo de que Dios te está bendiciendo. Entonces, hay que estar atentos a esto. Eso es el pueblo judío. Y por eso Jesús es visto de una manera bastante singular. ¿En qué sentido? En que Jesús es tratado como una persona que se junta con la escoria de la sociedad. Se dicen a sí mismos los que eran muy fieles a su religión, que Jesús es el que está dañando la imagen de ser un rabí verdadero. ¿Por qué? Porque se junta, ojo, termina la predicación, sanó a los enfermos, no faltaba por ahí un cobrador de impuestos o algún amigo que tenía un poco de dinero, lo invitaban de noche a la casa, se pegaban tremendo banquete, se bebían sus buenas jarras de vino. Jesucito, bueno, no voy a cometer un sacrilegio, pero Jesucito, recordemos que uno de sus milagros, el más significativo, es que convierte el agua en vino, ¿no? Buenazo para invitar a ese amigo a la fiesta. Si convierte el agua en vino, pues es chévere invitar a un amigo. Imagínense tener un amigo que convierte el agua en Switch o que convierte el agua en una cervecita, ¿no? Interesante tener un amigo así. Aparte de eso, estaba el hecho de que muchas prostitutas, muchos ladrones, mucha gente pobre se juntaba con él y participaba de ese banquete. Por eso era muy mal visto Jesús. Ahora, recordando eso, significa que Jesús no era un personaje que como hoy día vemos a muchísimos cristianos evangélicos, adventistas, bautistas, algunos católicos, no tanto, pero vemos que buscan que la perfección, no toman, no fuman, no beben, no bailan, no hacen absolutamente nada, porque supuestamente Dios los castiga y eso es pecado. Pero si vemos a ese Jesús realmente de carne y hueso, que hacía muchas cosas de estas, nos sorprenderíamos. Incluso algunos de estos cristianos de hoy expulsarían a Jesús por borracho, expulsarían a Jesús por glotón, expulsarían porque le gustaba estar con la gente pobre, porque le gustaba estar divirtiéndose con las personas que él amaba. Muy bien, entonces esto es una cosa bastante singular de la imagen de Jesús. Ahora bien, pasamos de la imagen de Jesús. Recuerden, estamos haciendo un recorrido histórico de todo el pueblo judío. Aparte de eso, un recorrido de la figura de Jesús como hombre, como ser de carne y hueso, no con esa figura divina con la que ustedes quieren verle únicamente, sino con esta figura de hombre, con sus pasiones. Incluso bajo este criterio humano, se piensa que una de las Marías, puede ser María Magdalena, parece ser la Magdalena, era la compañera sentimental de Jesús, porque ser soltero para el pueblo judío era mal visto. Miren lo que estoy diciendo, es decir, era algo raro que un hombre de 30 años no se haya casado. Pero como en toda la tradición judía la mujer no era considerada como algo importante de mencionar, muy probablemente la figura de María, de cualquiera de las Marías o de una pareja sentimental, no es muy bien vista, es decir, no se la ha analizado, pero pudo haberse dado, pudo ser que Jesús tenía a su compañera sentimental que lo acompañaba a los diferentes lugares, que pudo haber estado casado. No lo sabemos a ciencia cierta. La Iglesia Católica y las demás iglesias
reconocen que esto es poco probable. Dicen, no, Jesús no se casó nunca, fue célibe, fue santo, no, todos los profetas estuvieron casados, todos los rabís estuvieron casados, porque casarse en el pueblo judío entre los 14, 15 y 16 años era normal, era aceptable, era mal visto si tú no te casabas, era raro si tú no te casabas. Incluso las mujeres que no se casaban eran como prácticamente escoria de la sociedad. Los hombres que no se casaban eran expulsados de la sinagoga, no se les permitían participar porque no habías participado en la comunión judía, que era justamente uno de esos ritos esenciales, casarse. Entonces, todo esto analizando la figura humana de Jesús, no la figura divina que luego empieza a aparecer, porque al inicio esta figura no es vista de esa manera. Podemos también analizar la gente que rodea a Jesús. Recordemos que Jesús está rodeado principalmente por 12 apóstoles. Y luego de estos apóstoles hay otros apóstoles más que dicen las escrituras que eran 72 en total. Y pueden haber habido más personas que seguían a Jesús de arriba para abajo. Vean, imagínense, yo no puedo decir el día de hoy que yo soy cristiano, porque las exigencias de Jesús son muy fuertes. Imagínense que dice, déjalo todo y sígueme. Chuta, pero yo ¿cómo dejo a mi hijo o a mis hijos? ¿Cómo dejo mi trabajo? ¿Cómo dejo tal cosa y lo sigo? ¿Cómo lo hago? Entonces, si no lo hago, no me puedo inventar de que yo sigo a Jesús de otra manera. No, sencillamente yo no puedo decirme cristiano. Y muchos de ustedes tampoco se podrían decir cristianos, porque no practican las enseñanzas de Jesús. No basta con creer. Es necesario practicar esas enseñanzas si se quieren llamar cristianos o si se quieren llamar budistas. Tienen que seguir las enseñanzas de Buda y hacerlas vida. Entonces, únicamente ahí serán budistas. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Sigamos, por favor, Samantha. Dice, a ver, aquí tenemos algunos chats que están apareciendo. Dice, Jesús vegetariano, no sé si sería vegetariano. Poco probable, ¿no? Lo que sí, los judíos no comían chancho en ciertas ocasiones. Pero cordero comían, eso es básico. Imagínense si se dice que Jesús es todo el pueblo judío come cordero. Eso es impensable que no coman cordero. Entonces, vegetariano no. Dice Luis Miguel Tenemaza, yo con ese poder, no sé qué haría usted con ese poder de convertir el agua en vino o el agua en cerveza. ¿Qué más? Jesús era vegetariano, él jamás comió carne y lo que está diciendo es de los evangelios, más no del catolicismo. A ver, Samantha, a ver, explícate, que no entiendo. Ya, Licen, yo lo que quería decir y hacerme entender es que de los evangelios lo que usted estaba explicando no tenía nada que ver con lo que la religión católica. ¿Cómo es eso? Los evangelios, digamos, creen en figuras, en eso, pero los catolicismos no, los católicos no. A ver, vamos a aclarar eso, Samantha. Listo, muy buena intervención, muy buena pregunta, ¿no? Y muy buen aporte. A ver, empecemos analizando lo siguiente. Me encanta el tema religioso, política y el sexo, porque los tres temas despiertan pasión. Claro que a todos nos encanta el sexo y la política. Bueno, la política no tanto a algunos. Y la religión a algunos les parece una tontería. Pero ya que se despiertan pasiones aquí, hablemos de justamente este aspecto que acaba de mencionar Samantha. Diferenciar entre lo que es el cristianismo primigenio o primitivo de lo que luego se convirtió en la religión católica. O sea, ahí vamos a diferenciar, Samantha, y para todos. El cristianismo primitivo es aquel cristianismo que nace después de que Jesús, ojo, atentos, Jesús es relatado en los evangelios. Hay 4 evangelios que están escritos, que se recopilaron en la Biblia, como evangelios aceptables, racionales y que realmente cuentan la verdad o se relacionan mucho con lo que pasó con la vida de Jesús. El evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Cada uno de estos evangelios se están ordenados de forma cronológica. Es decir, por ejemplo, el evangelio más cortito
y más simple que hay es el Evangelio de Marcos, y fue creado aproximadamente, según los estudios históricos que se han realizado en torno a este Evangelio, fue creado aproximadamente para el año 70, es decir, murió Jesús y nadie, porque la mayoría, recuerden, de los discípulos eran analfabetas, nadie se le ocurrió coger y voy a anotar lo que hizo Jesús, sus enseñanzas. No, nadie lo hizo. Después de 40 años de que Jesús murió, ¿sí? Y se dice que resucitó, y se dice que ascendió al cielo, después de 40 años de eso, a alguien se le ocurrió coger y empezar a anotar las enseñanzas de Jesús y sus acciones. Entonces, no podemos afirmar realmente que los evangelios transmitan absolutamente todo. Incluso los evangelios mismos dicen que si se escribiera lo que hizo y lo que dijo Jesús en vida en esos 3 cortos años, no alcanzarían los libros para redactar todo. Entonces, este primer momento de los cristianos es un cristianismo primitivo. Ojo que no hay que confundir con catolicismo. El catolicismo es el desarrollo de esta religión primitiva cristiana en una organización que está al servicio del Imperio Romano, apoyando al imperio. Bueno, en el inicio no, pero luego sí. E incluso luego, como vamos a ver en la presentación, se convierte en la base para poder mediar entre lo que antes era el Imperio Romano y lo que son ahora esos pequeños feudos, esos pequeños reinos, principados y burgos que se empiezan a crear. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso, Samantha, es muy importante que tengas presente que hay un primer momento que es el cristianismo primitivo, y hay un segundo momento que ya es lo que se conoce como cristianismo católico, ¿sí? Y también hay una derivación que es el cristianismo católico ortodoxo, que ya también lo vamos a ver. Entonces, es esta parte en donde tú puedes analizar que en este cristianismo primitivo, ahí se empiezan a desarrollar, en esas comunidades se empiezan a desarrollar lo que nosotros conocemos como la vida y obra de Jesús, ¿sí? Y estamos hablando que los primeros relatos de Jesús están dados para el año 70, después incluso hay evangelios más tardíos que aparecen en el siglo II. Imagínate, 200 años después del nacimiento, 170 años después, en donde se cuentan unas cosas impresionantes. Para eso los invito a leer algunos evangelios gnósticos o algunos evangelios apócrifos, es decir, evangelios que no los reconoce ninguna iglesia, pero que son historias de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Santiago, que menciona a un Jesús que juega con la muerte, y adicional a eso que tiene como esposa a María Magdalena. O un Evangelio de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, donde dice que Jesús le pidió al mismo Judas que lo traicione porque Dios quiere eso. Y que Judas no estaba traicionando realmente a Jesús, sino que únicamente estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho. Miren, todas esas variantes de lo que es la figura de Jesús. Ahora sí, acabado ese tema y coordinando bien y diferenciando, ojo Samantha y todos los demás que están con esta duda, hay un cristianismo primitivo que es el que genera estos primeros evangelios que cuentan la historia de Jesús. Y luego hay un cristianismo católico, ya generado en el Imperio Romano, gracias a la acción del apóstol Pablo, y del apóstol Pedro, que son quienes llegan a Roma y empiezan a difundir el evangelio, la buena noticia de Jesús, y crear comunidades. Y esto ya vamos a ver esta organización inicial en el Imperio Romano, que luego de mucho sufrimiento de esa iglesia cristiana primitiva, de que se les echaba la culpa de muchas cosas y que fueron el chivo expiatorio de muchos emperadores, luego de eso, esta iglesia es la que predomina en el imperio y se convierte en la religión oficial, Catholicus, que es la religión universal de todo el Imperio Romano. Recuerden que el imperio se extendía por Europa, por Asia y por África en la parte de abajo. ¿Listo? Atentos a eso. Ahora sí, continuemos, por favor. Ahora sí, vamos, Samantha, dale. Comparto pantalla. Ahí está.
Los discípulos son sus 12 discípulos a quienes Jesús les designa la tarea de ir expandiendo su mensaje a más pueblos de Judea y más tarde a otros lugares de todo el imperio. Cada una de las comunidades que forman es encabezada por un obispo, que es su representante Pedro, quien se convertiría en un primer papa de la historia, representante de Dios en la tierra. Muy bien, a ver, atentos aquí. Ya le estoy leyendo sus mensajes por sus chats. A ver, chicos, no es importante ver cómo, para todos los católicos, es importante abrir bien los ojos de a qué religión pertenecen, y a los evangélicos cristianos bautistas y de todas las demás ramificaciones de las iglesias. Es importante no tener una visión muy de su pastor, porque hay algunos pastores que no saben ni, bueno, Diosito los ha puesto ahí por obra y gracia de que no hay nadie más, y que empezamos a hablar igual que ellos. Primero, no hay que crear controversia con la historia de la iglesia, porque es una historia muy rica y es la que les ha llevado a conocer al mismo Cristo, de la iglesia católica. Y tampoco la iglesia católica ha sido perfecta. La iglesia católica ha tenido muchas desviaciones que han provocado abusos de poder, y ya vamos a verlo, pero tampoco es que podemos juzgar con ojos, porque caen en algo, es un error fatal entre las personas que son inteligentes, que es ser anacrónico. ¿Qué significa? Juzgar con mis ojos de hoy los acontecimientos del pasado, que tuvieron un contexto y una realidad totalmente distinta a la que yo el día de hoy puedo considerar. Sí, pero no hay que perder la visión de que la presencia de la iglesia en estos 2000 años nos ha dado aportes muy significativos y desarrollos y avances, así como también impedimentos del desarrollo. Y tampoco podemos criticar con ojos de protestante la iglesia, porque, bueno, hay que considerar que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, y tenemos que verlo con ojos de realidad. Es lo único que se les pide a todos, porque no es una cuestión de religión, es una cuestión de ciencia. Nosotros estamos analizando desde una perspectiva positivista, es decir, desde una perspectiva de análisis de los acontecimientos, de los hechos, y sacar conclusiones que nos permitan hallar la realidad, porque recuerden que no todo lo que les han dicho dentro de sus iglesias es la verdad. Hay mucha verdad acomodada a los intereses. Es como cuando ustedes, sus papás, les empiezan a hablar de sus abuelitos. Y los abuelitos, yo recuerdo que mi mamá me decía que mi abuelito era tal y tal cosa, ¿no? De un día conversando con mi abuelito, él me explicó la realidad y me contó cosas que nunca mi mamá me había mencionado y que eran la realidad. Entonces tú te vas dando cuenta entre la fantasía que se va creando y lo que realmente son las cosas. Eso es lo que les invito a todos, muy independientemente de qué secta, religión, grupo, ramificación cristiana pertenezca. Porque ya mismo ha de aparecer un budista, un confucionista, un brahmanista o alguien que practique alguna otra religión, y no tiene por qué ser juzgado por sus creencias, pero sí tiene que saber exactamente de dónde proviene todo, ¿sí? Y no hay que cerrarse, hay que abrirse a las realidades históricas, y para eso estamos aquí justamente. ¡Qué chévere! Muy bien. Ahora sí, continuemos, por favor. Veamos. Dice, ya estábamos hablando de los apóstoles. Ahora, en lo que tiene que ver con los apóstoles, esto es una cosa muy importante. A ver, si bien es cierto, los 12 apóstoles son preponderantes en la historia de la iglesia, pero no significa que estos apóstoles hayan sido los que verdaderamente extendieron la fe. Ayudaron mucho, pero los que verdaderamente llegaron a constituirse como los paladines, el ejemplo del apostolado, es la presencia de Pedro y de Pablo. Aunque todos los 12 principales apóstoles con sus 72 adicionales también extendieron la religión, los que en verdad constituyeron a lo que se conoce como religión cristiana son Pedro y Pablo, que pudieron llegar a Roma. Incluso los historiadores de la iglesia pueden decir que el que verdaderamente fundó el cristianismo fue Pablo de Tarso, que fue un hombre que no conoció a Jesús y que dijo que Jesús se le había manifestado en un acontecimiento espiritual
y a través de eso le hizo conocer la verdad, porque Pablo de Tarso era un fariseo, ¿sí?, de la sinagoga judaica, que perseguía a los cristianos por considerarlos herejes, por decir que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos apóstoles, cuando ya terminan de contar la historia de Jesús, cuando esta historia de Jesús les ha agradado a la gente, cuando la gente se arrepiente de sus pecados y quiere bautizarse, porque Jesús los manda a bautizar en todo el mundo, este acontecimiento ya, es decir, ya termina la predicación, se bautizan, de repente necesita alguien que acompañe, porque el apóstol ya no puede quedarse por su misión de ir a seguir predicando en otros lugares. Así que se empiezan a organizar las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo? Al principio fueron diaconados. Diaconado significa aquel que sirve a, ¿sí? Un diácono es aquel que sirve a su iglesia. Luego se vio que el diácono necesitaba un poco más de formación y los discípulos empiezan a crear o empiezan a formar a personas mucho más cultas que sigan enseñando y que sigan profundizando sobre la palabra de Dios, sigan haciendo oración, sigan haciendo alabanza y sigan recordando las palabras de Jesús en el momento de la última cena, que es: tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo, y tomad y bebed todos de él porque este es mi sangre. Entonces, todo eso se practica y se crea una figura de administración. El que puede hacer esto, que es aquel que se rige a lo que el discípulo o el máximo líder le está diciendo y lo replica. A esta figura se le llamó presbítero. Luego de esto, de que pasan ya algunos años, de que se empieza a ver que los presbíteros están al mando de un discípulo, y cuando empiezan a morir los discípulos, es decir, los discípulos, recordemos que se quedaron esperando la segunda venida de Jesús, y estos discípulos empiezan a morir, y los presbíteros que fueron formados por los discípulos dijeron: bueno, aquí necesitamos a un líder de entre todos que cultive las enseñanzas, y a este líder se le llamó obispo, ¿sí? Uno de los primeros obispos fue el obispo, bueno, se dice que fue Pedro, pero en realidad nunca tuvo el título de obispo, ya que fue muerto antes de que la iglesia esté bien organizada. Veamos qué están en los comentarios. Aquí tenemos un chat de 37. Dice, ¿qué tenemos en el chat? A ver, aquí hay, ya hasta gallos me salen. Ya, a ver, bueno, aquí está bastante información. Hay bastantes temas de qué hablar y no puedo irme a las aclaraciones. A ver, Naomi dice: el ser humano siempre cree en algo, primero sea en Dios o no, porque tú cuando te subes a un carro crees en el chofer que sabe manejar bien y no se va a chocar. Y de ley vas a creer en algo que no puedes decir que no. Esteban hablando de religiones. Dios, bueno, aquí hay una controversia, no sé por qué en realidad. Hay algunos temas teológicos que están abordando de una manera muy superficial, como por ejemplo, de la perspectiva de creer en Dios. Sí, la mayoría de ustedes creen en Dios, creen en algo, sí, que puede existir y que puede darle forma o sentido a esta existencia, ¿no? Y no se trata de temas de fe. Recuerden que no estamos tratando temas de fe, estamos tratando la perspectiva histórica y la religión cristiana. Entonces estamos analizando esto. Recuerden, estos son ideas muy importantes. Recuerden que cuando Jesús muere, sus discípulos extienden la fe por todo el Imperio Romano. Los principales apóstoles, por así decirlo, que extienden la fe son Pedro y Pablo. Pedro muere, Pablo se queda. Para organizar a las diferentes comunidades cristianas primitivas se crean tres figuras: el diácono, el presbítero, que es el que celebra o recuerda las palabras de Jesús, hace oración, alabanza y lee las escrituras, y el obispo, que es aquel que administra, aquel que coordina estas comunidades para que no se salgan de la fe. Uno de los primeros obispos es el obispo Lino, que más o menos después de 70 u 80 años, es decir, en los 80 primeros años,
toma el obispado de Roma. Luego a este obispado, a este obispo que coordina las diferentes comunidades en el Imperio Romano, se le conoce como Papa. Entonces hay 4 niveles jerárquicos en la Iglesia Católica. 1 es el diácono. 2, uno que está superior a este, que es el presbítero. 3, luego tenemos al obispo y por último tenemos al Papa. Algunos obispos, cuando hay muchos obispos en una región, por ejemplo en el Ecuador hay muchos obispos en diferentes regiones, hay un obispo en Ambato, hay un obispo en Cuenca, hay un obispo en Guayaquil, hay un obispo en Riobamba, y estos obispos eligen al que refleja mayor santidad, mayor servicio a la iglesia, y lo nombran cardenal. El cardenal es el único que puede ser elegido como papa. Entonces, para que tengan una idea de la jerarquía de la iglesia. Ahora vayamos, estamos acá, por favor, sigamos, estamos en esta partecita de aquí. Hay algunos elementos que hay que analizar. Por ejemplo, la iglesia en la Edad Antigua. Primero, dice, en el siglo I la iglesia ya estaba formada por pequeñas comunidades a lo largo del Imperio Romano. Recuerden que la iglesia se formó a lo largo del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Roma era quien gobernaba la provincia de Judea, y Judea era parte del Imperio Romano. En las primeras etapas del cristianismo se dan las primeras persecuciones. A ver, vamos a analizar por qué se perseguía a los cristianos de la primera época o de los primeros siglos. Verán, desde el inicio la religión cristiana fue vista como algo raro, porque no era politeísta, porque no se regía a la religión oficial que creía en Júpiter, que creía en Minerva, que creía en Apolo, dioses romanos, y que eran dioses muy reconocidos, ¿ya? Al no ser oficial, se convertía en una religión que estaba fuera de esta oficialidad y no podía ser practicada. Porque cuando tú pertenecías al Imperio Romano y querías ir a Roma y practicar tu religión, tú no podías hacerlo en privado, pero no en público, ¿ya? Y lo que hacía Pedro y Pablo y los cristianos de esa época era hacer pública su religión y hacer su adoración pública. Entonces, es ahí cuando entra en conflicto el Imperio Romano con esta religión. Ahora, en esta primera fase los persigue y los quiere expulsar como una religión peligrosa. ¿Por qué? Porque invita a desobedecer al emperador por hacer las cosas bien ante Dios. Y esto ya era negativo. Ahora, como empiezan a ser perseguidos, se empiezan a reunir de manera clandestina. Pero, para mi parecer, lo hacen de la peor manera posible. Porque, ojo, al principio se reunían en casas, a medianoche, por ahí para que nadie los vea. Luego los persiguen. Y luego de que ya no pueden reunirse en casas, buscan lugares ocultos. Como por ejemplo, uno de los ejemplos más dramáticos es que se empiezan a celebrar las reuniones cristianas en las catacumbas en la noche. Para los que no saben qué es una catacumba, es un cementerio por debajo de la ciudad. Escuchen esto. Primero, eres una religión que no le gusta al imperio, no le gusta el poder civil. Segundo, no te puedes reunir, así que se reúnen en un cementerio. A ver ustedes en su sano juicio. No sé, si a ustedes les dicen que hay una nueva religión y que está súper chévere, pero que las reuniones son a las 10 de la noche en el cementerio de su localidad, ¿qué piensan? ¿Irían o no irían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van o no van? Si les dicen que la reunión es en el cementerio, ¿van o no van? Claro que sí. Cristian, usted sí iría, vea eso, qué valiente él. Pero yo, por mí, la verdad que diría sencillamente no voy. No voy porque me da miedo, me da el cementerio un pavor enorme. No puedo salir en la noche porque me da miedo ir al baño a las 3 de la mañana. Parece que ya Anabel va a aparecer por ahí y me va a empezar a seguir al cuarto para violarme, así como en Scary Movie. Entonces me da temor completamente. Y no, imagínense
irme a un cementerio a medianoche. Y aparte de eso, en la celebración se dice que se come carne humana y se bebe sangre humana. Porque recuerden que uno de los mandatos de Jesús es recordar, ¿sí? Entre dos o más se reúnan, tienen que recordar sus palabras. Tomen que este pan se va a convertir en mi carne y tomen que este vinito de aquí se va a convertir en mi sangre. Entonces, si te dicen, verás, esta nueva ola de creer en Dios, creer en Jesús, primero tienes que ir al cementerio a medianoche, luego de hacer unas oraciones, unos ritos, un presbítero va a coger el pan y lo va a convertir en carne, y algunos tergiversaban, porque ya saben la dinámica del teléfono descompuesto, ¿no? Comienzo a decirte A por aquí, termina con Z por allá, y decían que los cristianos comían carne humana y bebían sangre humana de niños, es decir, eran caníbales. Y esta religión fue perseguida durante los 3 primeros siglos. Perseguida por los emperadores porque también se les empezó a echar la culpa de los males de Roma. Y al principio que traían pestes, que traían enfermedades, que por culpa de ellos los dioses los estaban castigando, así que empezaron a masacrarlos. Algunos los culpaban de saqueos, robos o de buscar que Roma caiga a manos de los bárbaros. Por eso se cogían algunos cristianos y se los sometía al martirio. ¿Qué significa eso? Que los cristianos, por creer en su fe y al no renunciar a ella, por ejemplo, se mataba a 50 cristianos para dar ejemplo y se los crucificaba a la entrada de Roma. Se los exhibía ahí sus cadáveres y ahí se quedaban y se ponía ahí que se los sentenció por practicar la religión de aquel que llaman Jesús Nazareno Cristo. ¿Sí? Ahí estaba la inscripción. O si no, se los cogía, esta es muy conocida, ¿no? Se los cogía y se los sometía a los gladiadores o a las luchas con los animales. Es decir, cogían a los cristianos y se los introducía en el Coliseo para que animales como osos, como animales exóticos que eran traídos para... por favor, Maite, apague el micrófono, ¿sí? Solamente si quieren preguntar algo, pueden levantar la mano. Si no, apaguen el micrófono. ¿Listo? Entonces, estos cristianos eran sometidos al martirio, o sea, al hecho de morir. Incluso, vean, era tan dramática la condición de los cristianos, porque la mayoría eran pobres, ¿no? Los ricos no eran sometidos a esto. Y alguno que otro noble romano que era sometido, un patricio, no era castigado tan severamente. Pero los pobres, practicaban esta religión, se los metía para que sean el calentamiento de los gladiadores. Por ejemplo, en el Coliseo, a ver, tráete 3 cristianos para que estos calienten, y los mataban. Así era la cosa. O sea, era tan dramático el asunto que realmente pasó al extremo. ¿Ya? Pero luego esta religión, porque era asombroso ver que gente, ojo, lo más loco es que la gente empezó a ver que los cristianos morían por su fe y en vez de tener miedo, la gente empezó a adherirse más. O sea, es decir, vea, a mi vecino lo mataron porque era cristiano. Y en vez de decir, uy, Diosito, yo no quiero ser cristiano, en vez de eso cogían y se hacían cristianos. Porque se preguntaban, ¿cómo puede ser que una religión o que una fe en un Dios te lleve a darle tal sentido a tu vida? Perdón si los estoy aburriendo. ¿Cómo puede ser que una religión le da tal sentido a tu vida que tú mueras por eso? ¿Sí? Y que te sientas hasta feliz. O sea, no había sentido en eso. Y al no haber sentido en eso, la gente empezó a buscar eso y no solamente fueron los pobres. Ahora, poco a poco, durante 3 siglos, se fueron convirtiendo a esta religión nueva de creer en Cristo, perdón, de creer en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, el Nazareno, que ya era llamado en esos 3 primeros siglos, ojo, que todavía no se reconocía, pero ya era llamado en esos 3 primeros siglos Jesús el Cristo. Es decir, recuerden que Cristo significa en griego el ungido, que era el Mesías esperado por el pueblo judío que lo iba a liberar. Pero las enseñanzas de los cristianos era que los liberaba a través del perdón de sus pecados,
a través de que Él había muerto en la cruz para liberarlos del pecado original. ¿Cuál es el pecado original para los que no saben, para los que no fueron a su clase de catecismo? El pecado original es aquel pecado de desobediencia a Dios al comer la fruta prohibida. Todos los seres humanos ya nacen pecadores porque Adán y Eva se la rifaron en el paraíso. Así que si tú eres descendiente de Adán y Eva, como todos se supone, los que creen que somos, nos han transmitido ese pecado y es solamente Jesús, el Cristo, en el que crees en estos 3 primeros siglos, el que te va a liberar de ese pecado original y te va a abrir las puertas del cielo de par en par. Eso es lo que dice la religión cristiana y es en lo que empiezan a creer los romanos. Y recuerden, en estos 3 primeros siglos son perseguidos, pero luego es un movimiento tan fuerte, tan organizado, seguido por muchos procuradores, jueces, nobles, patricios de Roma, cónsules, legisladores, etcétera, etcétera. Gente ya de mucho poder, que esta religión tiene tal peso que luego se convierte en la religión oficial del imperio. ¿Listo? Estamos hasta ahí. Sigamos, por favor, veamos. Algunas características, ¿no? Persecuciones a los cristianos, que ya les dije cómo fueron perseguidos, fueron asesinados, crucificados, degollados en plena plaza pública, ahorcados, quemados vivos, expuestos al anfiteatro dentro del Coliseo romano, se los sometía a la esclavitud por ser cristianos, etc. En el siglo II y III la iglesia crecía de una manera muy rápida a lo largo del Imperio Romano. Como les digo, o sea, la gente empezó a ver que la gente moría por la fe y en vez de tener miedo, se siguió adhiriendo más y más. Se empieza a celebrar los sínodos locales. ¿Qué son sínodos locales? Empiezan a reunirse los cristianos para coordinar qué mismo es en lo que creen. Porque unos creían que Jesús nunca había venido a la tierra, que solamente era como una especie de espectro. Otros creían que Jesús no era Dios, solo era un gran profeta, pero que había que escucharle porque era palabra de Dios. Otros creían que Jesús era Dios y era hombre y que no sabían si es que existía un espíritu en medio de... Y había unas peleas de Padre y Señor nuestro por esas cuestiones, ¿no? Ahora, se dan origen a los cismas y herejías. ¿Qué son estas vainas? Lo que les acabo de mencionar. Las herejías es pensar ciertas cosas que pueden resultar un poco locas, como por ejemplo que Jesús a ver, aquí hay bastante que añadir. Veamos qué dicen los chats para relajarme un poco. A ver, vamos a ver cómo está el pleito de estos religiosos extremos. Dice Ariel Espinosa, hecho leña. Ya Samantha dice, ¿qué dice Samantha? Iván Gómez, ya entendimos, Samantha, gracias. Maite, vamos a ver si rezamos, pasamos la prueba. Dice, la fe mueve montañas, vamos a misa mejor. Vaya nomás, yo soy tuyo. Ah, no, yo soy tú. Ah, perdón. De coles se pasan a nabos, eso no tiene razón. Rico. Relájate, Ariel. Está bien, amiga, perdón. Bueno, amigo, ya amiga. Si es que hay comida, se dan café con pan. Claro, cuando usted se muera le han de dar café con pan. Y no hay nada interesante. Aporten, pues. Listo, entonces, a ver, ¿qué son las herejías? Las herejías es decir, cierto grupo de cosas que no está admitido decirlas porque no tienen nada que ver. Por ejemplo, empezó a decirse que Jesús, como nadie conocía a Jesús, recuerden, siglo I ya pasaron 100 años, siglo II ya pasaron 200, ¿sí? Siglo III ya 3, vean, llevamos 2000 años desde el nacimiento de Jesús y hay muchas cosas oscuras que al ser tan oscuras, algunas iglesias las han tratado como dogma, que significa que ya no se puede explicar, pero usted tiene que creer. Dogma. Que es como cuando su novio le dice, mi amor, yo nunca te traicioné. No te puedo comprobar, pero me tienes que creer. Y a la final se convierte en ¿qué? En un dogma. Es decir, usted ya le cree porque ya toca. O como cuando usted le engaña a ese pobre ingenuo de su novio y usted le dice, mi amor, jamás, jamás, jamás
he salido con una persona que no sea mi primo, ¿sí? Y el pobre ingenuo le cree, porque a pesar de que no ha constatado que realmente sea su primo, entró al parámetro de dogma porque no puede ser explicado, pero tiene que ser creído, ¿sí? Tiene que creerse como de lugar. Entonces hay muchas cosas oscuras de por medio. Entonces ustedes tienen que comprender. Y adicional a eso, al haber estas cosas oscuras, mucha gente empezó a inventarse cosas. Por ejemplo, a decir que Jesús, como les dije, ¿no? Una herejía, el arrianismo, decía que Jesús jamás estuvo aquí en cuerpo. O sea, no había carne, él solo era espíritu con forma de ser humano. Pero era Dios, era como una especie de sombra divina que estaba aquí, hacía milagros, te enseñaba, pero nunca fue de carne y hueso. Y otra herejía que se decía que que Jesús no era Dios, que no era ni hijo de Dios ni nada, solamente era un profeta, una persona que venía, te enseñaba, te daba algunas pautas, pero nada más. Eso era lo que se empezó a aclarar en los primeros sínodos, que son estas reuniones de obispos, de presbíteros, que empezaron a decir, a ver, ¿qué mismo es que es Jesús? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Está el Padre, está el Hijo, porque Jesús decía que era el Hijo de Dios, y está el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo, solo hay Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es Jesús. Todas estas vainas se debatían en los sínodos, pero eran unas peleas que ustedes no tienen. Si aquí ustedes ya que están que se sacan el aire con mensajes que sí, que por acá, que por allá, imagínense pues en una confrontación donde no había Facebook, no había tele, no había nada en qué distraerse y no estaba tan profundizado el asunto teológico, donde hasta se mataban, porque uno decía, jamás que Jesús no haya existido, y eso es una herejía. Entonces cogían y se iban a golpes o se iban a la espada. Entonces esto despertaba unas pasiones que realmente después de 3 siglos al mismo emperador le daba miedo. Por eso, en el año 325, el emperador Constantino el Grande, al cual le debemos la organización de la iglesia, a pesar que se dice que no era ni cristiano, pero ya, o sea, estaba cabreado de tanta pelea en la calle por estas pendejadas, que uno creía, que el otro no creía, que no sé qué, y empezaban las peleas, llama a la unidad de todos los cristianos a través de el concilio de Nicea, en donde ese es el primer momento donde se dice que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que hay 3 personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hay un solo Dios todopoderoso. O sea, estas cosas se debatieron en ese concilio. Se pusieron de cabeza al Papa, ¿sí? Para reflejar que él es el máximo líder de la iglesia y que está al frente de todos los obispos, y que los obispos están al frente de todos los presbíteros, y que los presbíteros están al frente de todos los diáconos. Y se hablaron de un montón de cosas. Para los que quieren profundizar, pueden leer las actas del Concilio de Nicea, que les van a dar una idea de qué fue lo que se debatió en ese concilio. Por favor, veamos, tengan la bondad de consultar, ya son 6:30 y he hablado como loco durante más de 1 hora. Tengan la bondad de consultar cuáles fueron los aspectos abordados en el Concilio de Nicea, por favor. Tengan la gentileza. Ya, tenemos datos. Ya, ¿tenemos datos o no? ¿Quién se trató en el Concilio de Nicea? Ya, ¿algún participante? Nada. Marlon. Controversia iconoclasta. Iconoclasta. Eso, iconoclasta. ¿Qué es lo iconoclasta? Dicen también un sínodo de obispos de cristianos. Denme un segundito, por favor, tengan la bondad.
¿Cómo se define iconoclasta? Dice que negaban la legitimidad de las imágenes de su culto. Muy bien, entonces el aspecto iconoclasta decía, miren, en el Concilio de Nicea se empezaron a tratar ya temas de las imágenes religiosas, porque habían personas que ponían fe en la imagen y no ponían fe en lo que representaba la imagen, ¿sí? Y desde ahí empieza esa pugna entre, ¿es bueno hacer imágenes para reflejar las cuestiones divinas? Porque hay un versículo en la Biblia que dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y de lo que hay en la tierra, y esto provocaba aversiones, porque alguna gente decía, yo no creo en las imágenes. Y claro, y en realidad ninguna religión te enseña a creer en que pongas fe en una imagen, sino que la imagen únicamente sirve para recordarte lo que significa. Como por ejemplo, si su madre muere y tienen una imagen de su madre, cada vez que ven la imagen, lo único que hace es recordarle a su madre. No van a decir que la madre está en esa fotografía. Entonces es la idea que se empezó a debatir desde ese momento. Deben otro ejemplo de Concilio de Nicea. ¿Qué nomás se vio ahí? Catherine, a ver, Catherine Espinosa. A ver, dice, el Concilio Primero de Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde habían cristianos. Tuvo lugar cuando la Iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponía de libertad para reunirse abiertamente. Dice que se desarrolló el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Participaron algunos obispos que tenían en sus cuerpos las señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas, que aún estaban muy recientes. Ahí dice que aparece el emperador Constantino, lo cual él aún no había sido bautizado, pero les facilitó la participación a los obispos, poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se vio en el concilio? A ver, Marlon, hable. Aspectos que se trataron. Ya vimos la visión iconoclasta, ¿no? Es decir, esa oposición fuerte al asunto, ¿no? Vamos a ver, Marlon, hable. Profe, aquí encontré en un apartado, dice temas de discusión, el arrianismo, el cisma melesiano y la fecha de Pascua. Muy bien, ya vimos algo del arrianismo. ¿Qué es el cisma melesiano, no? Sí, cisma melesiano. ¿Hay un link para analizar ese elemento? Dice que no se ha creado aún una página, ya veo en otra parte. Ya, muy bien. Veamos los demás. A ver, vamos por acá a los... Iván Gómez, veamos contigo. Dime otro aspecto que se trató en el Concilio de Nicea. Estoy buscando un enlace diferente, listen. Ya, listo. A ver, estaba el arrianismo, el cisma melesiano, ¿y qué más? La fecha de Pascua, profe. Ah, ya, listo. Otra cosa que también se había visto en este momento es que lastimosamente no se había definido algunas fechas porque no se sabía exactamente, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Y es aquí donde se utilizan algunas fiestas paganas, vean, ojo, algunas fiestas paganas. ¿Qué significa paganas? Que le pertenecían propiamente a la adoración de los dioses romanos, no a la adoración a este dios judío, ni a su hijo que se mencionaba que era Jesús. Y se toman, ejemplo, el solsticio de enero, de diciembre, si no me equivoco, ya este solsticio que era dedicado al dios Apolo, se toma como el nacimiento, o esta fecha, el 25 de diciembre, se toma como el nacimiento de Jesús, pero es porque no se sabe, porque ya pasaron 300 años y nadie dice, no, es que nació el 15 de agosto, nadie dice eso, sino que algunas fiestas paganas, como la Pascua, la Navidad, como la crucifixión, etcétera, fueron colocándose en función de reemplazar algunas fiestas paganas. Por ejemplo, la fiesta del Carnival romano, que era una fiesta en donde la lujuria, el exceso, incluso a los dioses que paseaban por las calles romanas se les echaba agua, pero luego de algunos años o de algunas décadas o centenios se empezó a ver que era más divertido botarles agua y botarse el agua entre sí.
y se establece la fiesta del carnaval, la fiesta de la carne, del placer. La Iglesia Católica, para corregir estos excesos, crea la cuaresma, es decir, terminas el carnaval, ¿sí? Y empiezan 40 días de purificación, es decir, peca todo lo que quieras, pero luego tienes 40 días para poderte mejorar, hacerte más santo, reflexionar sobre todas las atrocidades que hiciste en el carnaval y luego de eso vivir lo que se llama la Pascua o Semana Santa. Entonces se tomaron muchas de estas celebraciones para poder reemplazar lo que era pagano y que era ya una costumbre del pueblo romano por algo completamente enfocado en la religión cristiana. Muy bien, listo, continuemos, ya estamos a punto de acabar esta primera parte. Como ustedes pueden ver, este elemento es bastante largo, estamos hablando de toda la historia de la iglesia lo más sucinto posible, ¿sí? A ver, sí, Daisy Sánchez dice que también se trató el tema de el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios. A ver, aquí algunos decían que no era hijo de Dios, que era un gran profeta. Y si era hijo de Dios, ¿cómo podía ser verdadero Dios y verdadero hombre? Es aquí donde se trata ese tema. Yo no les voy a tratar porque esa vaina es larga. Y tendría que explicar algunos temas teológicos que ustedes todavía no le cachan. Entonces, no me interesa, pero sí se trató ese tema. Es decir, se explicó cómo es que Jesús es hijo de Dios y que Dios no altera su naturaleza, ni Jesús altera su naturaleza de hijo de Dios al ser hombre, y se le da el poder del Cristo, del ungido, del que tiene que liberar al pueblo de Israel. Entonces esta cuestión, como ustedes pueden escucharme nomás, ya es larga y ya estoy cansado. Ahora, vamos a nombran papa para combatir las herejías, nombran papa la cabeza de la iglesia, entonces aquí ya se hace una oficialización del papa como tal, como cabeza de la iglesia. El cristianismo se convierte en la religión del Imperio Romano, es decir, deja de ser una religión alterna, perseguida, para convertirse ya en una religión del imperio, dando de lado un poco a las religiones, a la religión pagana, politeísta. Las iglesias orientales se empezaron a distanciar de Roma. ¿Por qué? A ver, vamos a ver el mapa. Si no me equivoco, está a continuación. Miren, aquí tenemos el mapa de Roma, del Imperio Romano. Ustedes pueden observar que todo esto es el Imperio Romano. Todas estas grandes ciudades. Jerusalén, que está por acá, Antioquía, Salamina, Constantinopla, Heraclea, Éfeso, Roma, Cartago, Arles. Todas estas poblaciones se convirtieron al cristianismo. Esta división que existía en el Imperio Romano para la época de Constantino el Grande, ¿sí? En esta época, para el año 325, la Iglesia de Roma, que estaba gobernada, por así decirlo, por el Papa, por el líder máximo que estaba en Roma, gobernaba toda esta zona de acá y esta zona de acá. Pero aquí las comunidades de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Salamina, Éfeso y Alejandría se distanciaron del poder romano porque recuerden que para este entonces era demasiado complejo la comunicación y el Papa romano no sabía qué pasaba en estas comunidades y estas comunidades no querían obedecer al Papa. Por ese motivo se distanciaron y es el primer cisma que se provoca, que es este cisma, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cisma, cómo era? Cisma de Melesio, profe. De Melesio. Ajá. Ya, dice Maite Chamorro, no está mal, Maite Chamorro, que Wikipedia, bueno, Wikipedia tiene algunas informaciones bastante bien redactadas y tiene muchas fuentes implícitas. No está mal, sí, se trató justamente el tema de la cuestión cristológica de la naturaleza de Dios en ese concilio, es cierto. También hay este cisma en donde la iglesia oriental ortodoxa se distancia. ¿Por qué también se distancia? Porque, verán, hay una lucha aquí entre lo que se cree. Roma fue prácticamente evangelizada por el apóstol Pablo, que vivía en Tarso, ¿no? Que queda en esta zona acá arriba.
el apóstol Pablo lo evangeliza y tiene una forma de entender, mientras que estas poblaciones de esta zona de acá son evangelizadas por la comunidad de Jerusalén, gobernada por el apóstol Santiago y por la mayoría de apóstoles que se extendieron por esta zona. Entonces, la iglesia oriental cree que al ser más directa, evangelizada por los mismos apóstoles que vivieron con Jesús, es mucho más fiel a la tradición que esta iglesia romana, de la cual son la mayoría de cristianos católicos, de la parte occidental, es más, esta zona es más fiel a la tradición de Jesús que la de acá, porque Pablo nunca conoció a Jesús. Y esto también le da una especie de distancia entre las dos iglesias, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí, continuemos, por favor. Ahora vamos a la Edad Media. Listo. Para no alargar este asunto, hasta este momento vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a concentrarnos en la siguiente clase con la siguiente parte, que ya es la iglesia en la Edad Media. Ya hemos visto la iglesia en la Edad Antigua, la iglesia primitiva, que son estos 3 primeros siglos, hasta que se oficializa como religión oficial por Constantino el Grande, que llama al Concilio de Nicea, que es esta reunión de obispos, presbíteros, diáconos y todos los patriarcas, líderes de esta religión cristiana, para unificar las ideas. Incluso, para esta época también Ambrosio, San Ambrosio, es el que empieza a decir, que era un sabio de la época, era muy reconocido, empieza a manifestar cuáles son los libros que deben ir en la Biblia y cuáles no. Entonces, aquí empieza todo el asunto. Listo. Hasta aquí, estudiantes. Estoy cansado, creo que ustedes también, ya de tanto escucharme, ¿sí o no? Ya parece que estamos bastante agotados. Y le vamos a dejar ahí. Le vamos a dejar ahí esta explicación. Como ustedes pueden ver, es larguísima. Recién hemos analizado medio 300 años de historia de la iglesia. Hemos analizado la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia primitiva es una cosa totalmente diferente a la iglesia como nosotros la concebimos el día de hoy. Para aquellos que quieran profundizar sobre los primeros años de la iglesia, es decir, en esos 40 años después de la muerte de Jesús, los invito a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles de la Biblia, que es un libro elaborado por el evangelista Lucas, que era un médico. Bueno, se dice, tampoco es que se haya comprobado, se dice que Lucas fue el que redactó este primer libro donde se relatan estos acontecimientos de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas en esos primeros 40 o 50 años después de que Jesucito se fue al cielo. Listo. Hasta aquí la explicación. Mil gracias. ¿Alguna pregunta antes de irme, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Listo. Marlon Quesada nos dice que el cisma fue el cisma melesiano, ¿no? Porque Melesio fue el que inició este cisma. ¿Qué dice el cisma melesiano, Marlon, antes de retirarnos? Ya le digo, profe. Ya, muy bien. Démosle una lectura para ver justamente este cisma. Recuerden que cisma es separación, ruptura, ¿sí? Cuando usted termina con su novio ya realmente se acaba, no hay remember ahí. Es cisma y se acabó. Ya, muy bien. Nos dice que el cisma melesiano es un movimiento cismático del siglo IV en Egipto, cuyo iniciador fue Melesio. Con la persecución de Diocleciano, el obispo Pedro de Alejandría y otros muchos obispos habían sido puestos en prisión. Entonces Melesio entró a la diócesis de Alejandría, haciéndose pasar como legítimo obispo. A la vuelta del obispo Pedro levantó la protesta formal contra tamaña usurpación, pero Melesio no hizo caso. Un sínodo celebrado en Alejandría en 303 o 305 disponía solemnemente al usurpador Melesio inculpando. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Como ustedes pueden ver, hay un problema ahí con un usurpador de la imagen de ciertos obispos que se toma la posta de liderazgo de la iglesia en esa zona. Cuando Diocleciano, que es el que establece la tetrarquía en Roma, persigue a los obispos y al no haber cabeza visible, él toma esa cabeza y también provoca ese distanciamiento de Roma, es decir, como que se aprovechó, ¿no? Desaparecen los obispos principales que seguían al Papa en Roma y luego dejan de seguirlo porque Melesio
se distancia y convence a los demás obispos de no obedecer a Roma y de ellos conformar, porque se aduce que la tradición es mucho más fiel porque ellos fueron evangelizados por los apóstoles directamente. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta antes de marcharnos de esta clase? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Listo. Cuídense, chicos. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, De chicos. nada, Gracias. Muy interesante la clase. Hasta luego, Licen. Angelitos y Hasta angelitos. luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Licen, toma la agüita. Hasta luego.